escrito por el apóstol Juan en una época tardía, que quiere decir cuando ya casi estamos en los 90, 95 después de Cristo. Ya han pasado varios años de la ascensión a los cielos de Jesús, ya han pasado varios años del nacimiento de la iglesia, ya la iglesia ya tiene algunos años de constituida, la mayoría de los apóstoles ya murieron por martirio, por muchas razones, ya murieron. Quienes están ahora presidiendo las iglesias son los pastores, los discípulos de los apóstoles están dirigiendo las congregaciones. Ya hay muchas iglesias a lo largo de esa época. También hay muchos problemas. Las sectas, las religiones falsas, los falsos maestros ya están intentando esparcir su veneno en la iglesia. Es más, Primera de Juan, o realmente las epístolas de Juan, Juan batalla mucho contra los gnósticos, ¿no? Una herejía que intentaba contaminar a la iglesia. Así que para ese entonces la iglesia ya había vivido ciertas cosas. Ya había vivido victorias y también había vivido algunas derrotas. Ya habían tenido luchas, pruebas y muchas circunstancias. Ya para ese entonces casi todo el mundo conocido había sido predicado, ¿verdad? Ya habían iglesias tanto en Europa como en Asia, como en la misma Palestina. Habían iglesias por muchos lugares, ya la iglesia había avanzado. Estaban empezando ya a agruparse los obispos, ya estaban empezando a hacerse los primeros concilios, ya se estaban empezando a aglutinar las cartas y comenzaban los creyentes a preguntarse cuáles son las cartas que vamos a considerar como la palabra de Dios. Es decir, había un avance teológico, había un avance bíblico, había un avance evangelístico, había un avance misionero de la iglesia y estaba muy bien, pero sin embargo Juan quiere enfocarse en algo primordial, algo que de repente no está tan visible, pero es la santidad. Una de las cosas que es común en la primera carta de Juan es: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. El que dice que está en él tiene que andar como él anduvo. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces hay muchas indicaciones y exhortaciones y enseñanzas en la primera carta de Juan. El que tiene la simiente de Dios no peca, dice, por ejemplo. Entonces hay varias indicaciones o varias enseñanzas de la carta de primera de Juan donde se nos hace ver que una de las motivaciones que Juan tenía era exhortar a la santidad a los creyentes. Podemos avanzar en las demás áreas de la vida, pero sin santidad, hermanos, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Y te decía, hay tres razones, tres motivaciones, tres columnas principales que Juan enseña con respecto a esto. La primera, ¿por qué tendría que santificarme? ¿Por qué es importante la santidad? La primera, porque Dios te ha dado de su amor. Versículo número 1. Dios te ha dado de su gran amor. Luego vamos a explicar eso un poco más en detalle. La segunda razón por la cual yo debiera santificarme y buscar la santidad es porque Cristo viene. Amén. Cristo viene. Y cuando Él venga, no quiero encontrarme o ser hallado desnudo, sino vestido, preparado para la venida del Señor. Tercera razón por la cual Juan nos enseña, debo de santificarme, debo de buscar la santidad, es porque Dios es santo. Tres razones. La primera, porque Dios me ha dado de su amor y en gratitud yo quiero vivir para Él. Segundo, porque Cristo viene, quiero ser hallado en Él. Y tercero, porque Dios mismo es santo y los que son de Él, pues tienen que ser como Él. Tienen que ser santos también como Dios es santo. Pon tus ojos, por favor, en el versículo número 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una de las cosas y la primera palabra importante acá es mirad. Dice, presta atención, pon tus ojos en lo que voy a decir. Date cuenta, ¿no? Mira, porque lo que voy a decir es importante. Mira qué gran amor, cuán grande, cuán incondicional, cuán hermoso, cuán perfecto, cuán sacrificado, cuán santo es el amor de Dios que nos ha hecho, que nos ha llamado hijos de Dios. Y aquí hay que pensar algunas cosas. Lo primero es que mereciendo yo, si me pongo a pensar honestamente, hermano, en mi vida de pecador, en mi vida de incrédulo, en mi vida de no creyente, realmente yo hice muchas cosas mal. Tenía el corazón lleno de pecado, la mente llena de inmundicia, y mereciendo el juicio de Dios, y mereciendo la condenación de Dios, y mereciendo el castigo de Dios, ¿qué recibí? Amor. Esa es la contradicción, la maravillosa noticia del Evangelio, que mereciendo el odio y la venganza y la ira y el juicio de Dios, recibí amor.
que mereciendo después de mi vida pecaminosa, haciendo lo que yo quería hacer, o negando al Señor, rechazando a Dios, después de una vida constante de pecados y de faltas y de blasfemias contra Dios, mereciendo yo encontrarme cara a cara con el juez de todo el universo y ser declarado culpable porque eso era lo justo, no me encontré con el juez. ¿Con quién me encontré? Con un padre. Dios se reveló a mí como padre, no como juez. Y no digo que Dios no es juez, Él es el juez justo de toda la tierra. Pero a Dios le agradó. Dios quiso en su soberana y santa voluntad revelarse a tu vida, no como juez, no como el Señor de todo el universo que merece o que demanda castigo por el pecado, sino que quiso revelarse a tu vida como el Padre Celestial que te ama y que dice en Jeremías capítulo 31, verso 3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y cada día de tu vida que la pasaste en condenación, yo prolongué mi misericordia para que no fueras al infierno. Nos dio no solamente una parte de su amor, nos dio no solamente las obras de su amor, nos dio, dice Juan, mira cuán grande es ese amor, de qué magnitud, qué tremendo es ese amor que Dios te ha dado. Y ese amor que Dios te ha dado es su único Hijo, el Señor Jesucristo. No hay nadie en la tierra que pueda decir, Dios no me ha amado, Dios no me ama. Es mentira. Dios amó de tal manera al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Dios nos ha amado, y no con cualquier amor, sino con el mayor amor, con el perfecto amor, con el más sublime amor con el cual Dios puede amar a alguien, que es entregar lo más preciado para Él, que es su único Hijo, su perfecto Hijo, su santo Hijo, para morir por mis pecados. Y en un sentido, Dios vino a ser juez para su propio Hijo y un padre para nosotros. Debiendo ser al revés. Dios era un padre para su Hijo y un juez para nosotros. Pero Dios quiso hacer esto y castigar en su Hijo nuestro pecado y nuestra maldad. Juan dice, mira de qué manera es ese amor, qué tremendo. Pastor, pero usted está hablando de santidad, ¿qué tiene que ver el amor? Espérate un momento, por favor. Estamos tratando de entender lo que Juan está diciéndonos. Mira, presta atención, porque es fácil perder de vista esto, es fácil olvidar el gran amor que Dios nos ha dado. Es fácil, y lo decía el video, ¿verdad?, de reflexión, es fácil distraerse con las cartas, con la abundante carta, ¿no?, de cosas que este mundo ofrece. Es fácil olvidar el gran amor que Dios te ha dado y mirar para otro lado y distraerme en los pecados, en las tentaciones, en las vanaglorias de esta vida. Pero Juan dice, ¡hey, mira! Deja de mirar las que los abuelos decían, deja de mirar las musarañas, ¿no? ¿Qué es una musaraña? Yo no sé qué es una musaraña. Deja de mirar la musaraña, ¿no? Mira, presta atención. Pon tus ojos y tu corazón en lo que realmente importa. ¿En qué importa? En que Dios de tal manera te ha amado, te ha dado de su amor. Y esta palabra en el original, la forma verbal de este verbo, es que es algo que se hizo en el pasado, pero tiene relevancia y tiene vigencia hoy todavía. Es decir, Dios no solo me amó, Él me ama hoy. Hermanos, yo vine a Cristo en 1999. Llevo 45 años. Llegué a Cristo a los 19 años. Y quisiera decir que toda mi vida fue una vida increyendo, ¿no? No es cierto. Quisiera decir que siempre amé al Señor con todo mi corazón. No es cierto. Quisiera decir que siempre fui fiel y siempre le amé y le serví con todo mi corazón. No, no es cierto. Hubieron muchas etapas en mi vida en las cuales endurecí mi corazón contra Dios, me enfrié espiritualmente, me alejé, aunque nunca casi, excepto una vez en mi vida que me dejé de ir a la iglesia un mes, pero después toda mi vida la pasé en la iglesia. Toda mi juventud la pasé en la iglesia, en retiros, en campamentos, en viajes. Y sin embargo, muchas veces mi corazón se apartó de Dios. Muchas veces mi corazón se olvidó del gran amor que Dios me había otorgado. Al punto que ahora, a mis 45, ya casi 46 años, mirando hacia atrás, reflexionando en mi vida y pensando, yo digo, Señor, ¿cómo es posible que aún me sigas amando?
¿cómo es posible? Yo no me amaría, hermano. Conociéndome a mí mismo, conociendo mi corazón, conociendo mi mente, lo que pienso, lo que siento, a veces lo que soy, yo no me amaría. No me amaría. Sería el primero en despreciarme a mí mismo. Pero lo que me hace notar este texto, hermanos, es que Dios no solamente me amó, Él me ama hoy con ese mismo amor eterno con el que me amó, con el que antes incluso de mi concepción, antes de que el ser humano existiera, me conoció de antemano, dice. Y me apartó desde el vientre de mi madre para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso no solamente es un patrimonio mío o algo que yo haya ganado por mi buena cara. No, eso es un patrimonio de todo creyente. Todo creyente ha sido conocido por Dios. Todo creyente, todo salvo en Cristo Jesús ha sido conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo y separado del vientre de su madre para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Es decir, para que tu vida y mi vida reflejen el amor y la gracia y la paciencia y la misericordia de Dios. Hermano, Dios me ama. Dios me ama. Dios te ama. A veces cuando dejamos de obedecer al Señor, podemos encontrarnos en diferentes estadios de la vida. El primero es la persona que está siendo fiel, fervoroso, está peleando contra el pecado, está andando bien. Ok, gloria a Dios. Está también el creyente que está batallando contra el pecado, se cae, a veces se levanta, siendo tentado, pelea, va, a veces se desanima y sigue adelante y empieza a perder de vista un poco al Señor. Y está el tercer caso en el cual la persona ya se rindió y simplemente dice, bueno, esto de la santidad es para los ungidos, esto de la santidad es para los ministros, esto no es para mí, Dios no me ayuda, yo me siento muy tentado y estoy constantemente cayendo una y otra vez en el mismo pecado y dice, yo creo que Dios no tiene nada para mí y Dios creo que ni siquiera Dios me ama ni me escucha, así que simplemente estoy allí y ya se rindió. No te estoy diciendo que de repente se fue al mundo, no te estoy diciendo que de repente se apartó del Señor físicamente, tal vez está acá sentado en la banca de la iglesia, pero su corazón ya se rindió. Su corazón ya dejó de pelear por la santidad. Su corazón ya dejó de mirar a Cristo, ya dejó de soñar. El corazón dejó de latir y de arder por la pasión por Dios. Ya no sueña con servir al Señor. Ya no sueña con hacer grandes cosas para Dios. Ya no, eso ya lo dejó a un lado. Y simplemente dice, bueno, voy a tratar de sobrevivir hasta que Cristo venga. A ese tipo de personas yo te digo, hermano, no olvides quién eres por Dios. Eres un hijo de Dios. Dice la Escritura que de tal manera nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Pudiera Dios haberte perdonado tus pecados y decir, bueno, no te voy a condenar, ya te perdono, pero vaya a hacer su vida y yo la mía? ¿Pudiera haberte dicho, ok, te perdono, está bien, no te muestro mi favor, mi misericordia, te bendigo y ya? Serías una criatura de Dios, bendecida, pero criatura de Dios. Pero Dios ha ido más allá de eso. Y no solamente ha perdonado tu pecado, no solamente ha cambiado tu corazón, no solamente ha cambiado tu mente, no solamente te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, sino que dice la Escritura, te ha adoptado hijo suyo. Te ha hecho miembro de la familia de Dios y ahora tú puedes dirigirte a Él no solamente como Señor, no solamente como Dios Altísimo, no solamente como Jehová de los ejércitos, no solamente como el Señor Dios Todopoderoso, pero con la palabra más poderosa que existe, Padre. Padre, tú eres ahora mi Padre, el Padre Celestial que cuida de mí. Y hermanos, esta obra maravillosa de la gracia de Dios, este amor que Dios te ha entregado por su gracia y misericordia infinita y que es recibido por aquel que cree en Cristo Jesús y que reconoce a Cristo como su único Salvador y Señor personal, que abandona su vida de pecado y dice, yo entiendo el amor que Dios me ha dado, yo quiero ese amor, yo quiero abrazarme ese amor, yo quiero ser hijo de Dios. Ese amor, hermano, nos tiene que transformar de dos maneras. La primera es posicional. Juan dice, mira cuán grande es ese amor para que seamos llamados hijos de Dios. Dios dice que Él te llama hijo de Dios.
Lo cual significa de que no eres hecho hijo de Dios como Cristo es un hijo de Dios, santo, perfecto, no. Eres llamado hijo de Dios posicionalmente, judicialmente, eres declarado hijo de Dios, eres declarado inocente de tus pecados. Esa es la santidad posicional. Posicionalmente ahora eres hijo, no eras hijo, ahora eres hijo, eras enemigo, ahora eres amado. Eras odiado, eras aborrecible, ahora eres objeto del amor de Dios. Estabas en tinieblas, ahora estás en luz. Pero la segunda forma como Dios transforma a través de su amor es lo siguiente. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seas llamado hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no tiene una relación con Dios. Dios no tiene nada en el mundo. Es el Dios de este mundo en el sentido de que lo creó, Él lo sostiene, pero Dios no tiene relación de intimidad y de comunión con este mundo pecador. Él por su gracia y misericordia sostiene al pecador y al inmundo y al blasfemo, pero no tiene relación con ese mundo. Y el mundo no tiene nada que ver con Dios, no quiere saber nada de Dios. De la misma manera, el Hijo de Dios empieza a tener comunión con su Padre, empieza a tener comunión con su Dios, y eso le lleva definitivamente a irse separando de este mundo que no conoce a Dios y que tampoco lo conoce el cristiano. Para el creyente, hermano, el mundo ya no tiene nada que ofrecernos. Para el que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús, el mundo ya no tiene nada que ofrecerte, hermano. No hay diversión, no hay bromas, no hay componentes, no hay deleites, no hay placeres que este mundo te ofrezca, que el creyente diga, caramba, esto es mejor que Cristo. No. Para el creyente, Cristo es lo mejor. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es lo más importante. Cristo es lo sublime, lo primero. Para el creyente, Cristo es todo, hermano. Y como el salmista Asaf decía en el Salmo 73, fuera de ti, nada quiero en esta tierra. Nada quiero en esta tierra. Entonces, hermano, el amor de Dios que hemos recibido por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, tiene que transformarme. Tiene que cambiarme. En un sentido ya lo ha hecho. Yo ya soy hijo de Dios. Luego Juan nos va a decir, yo ya soy salvo, yo ya estoy en luz. Pero también tiene que transformarme de manera práctica. Ahora, yo tengo que buscar distanciarme de ese mundo que no conoce a Dios y que no tiene relación con Dios, porque yo quiero tener relación con mi Padre. Yo no quiero ser un hijo malagradecido. Yo no quiero ser un hijo abandónico, uno que se va simplemente y deja a su padre. Yo no quiero ser un hijo distanciado, peleado con su padre, como a veces hay, ¿verdad? En las familias que se ven ahora, ves el papá por allá, la mamá por allá y los hijos cada uno por su lado. Y los hijos no quieren saber nada de los padres, no quieren saber nada, tienen odio, rencor, resentimiento, sus razones tendrán. No vamos a entrar en eso, pero eso en el mundo espiritual, eso es absurdo. Yo no puedo, yo no quiero, yo no debo distanciarme del único que me salvó. El que me amó, el que me guardó, el que me preservó y el que hasta el día de hoy, a pesar de mis pecados y de mis faltas y de mi corazón duro, me sigue amando. ¿Cómo yo voy a pagar, hermano, tanto amor con ingratitud? ¿Cómo yo voy a pagar tanto amor con indiferencia? ¿Cómo yo puedo pagar tanto amor con rechazo? Si yo realmente he entendido que Dios me ha amado con amor eterno, hermano, si Dios te ha amado con amor eterno, ¿no has de amarle tú también a Dios? Si Dios te ha amado con amor perfecto, si a pesar de tus pecados y tus faltas y tu corazón sucio y pecaminoso como el mío, te sigue amando hasta el día de hoy. Porque una cosa es, hermanos, las faltas que cometemos en ignorancia, en incredulidad, lo que hicimos en el mundo cuando no conocíamos al Señor, en incredulidad, en dureza de corazón, ¿verdad? Pablo decía, Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido Dios blasfemo, dice, y perseguidor de la iglesia, pero lo hice en ignorancia, en incredulidad. Yo no conocía al Señor.
Claro, pecado es pecado, pero usted no me va a poder negar que hay una diferencia en el pecado cometido en incredulidad y el pecado cometido sabiendo. El pecado cometido cuando yo ya conozco la palabra y cuando yo conozco la escritura y aún así lo hago, eso tiene un peso adicional. Eso hiere más el corazón de Dios que el pecado que un incrédulo comete, porque el incrédulo no conoce a Dios, es ignorante. Y hermano, déjame decirte, yo he pecado muchas veces a sabiendas. Aún sabiendo lo que no debía hacer, lo hice. Y por eso me sorprende, y por eso me parece increíble, por eso me parece sobrenatural y poderoso que Dios me diga, no solamente te amé, no solamente te he amado, sino que hoy te amo, y hasta el último día de respiración en esa tierra que Dios me dé, Dios me seguirá amando. Si eso no me motiva a apartarme del mundo, a santificarme por gratitud a mi Dios, por amor a mi Dios, entonces yo no he entendido el amor de Dios. Entonces yo no entiendo el amor de Dios, hermano. El amor de Dios y el amor a Dios tiene que ser el motor de mi vida, la razón de mi esfuerzo, lo que me motiva a seguir adelante, a esforzarme por apartarme de todo aquello que está mal, que está contaminado, que ofende a Dios, porque yo quiero agradarle. Segunda razón, la primera es por amor a Dios, ¿verdad? ¿Por qué tengo que santificarme? Por amor a Dios. La segunda, porque Cristo viene, hermanos, por segunda vez. Hermano, Cristo viene por segunda vez. ¿Cuántos lo creen? La preciosa verdad, dice Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser aún. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Segunda razón. Cristo viene. Cristo viene por segunda vez. Y cuando Él venga, hermano, no quiero ser hallado desnudo. No quiero ser hallado en incredulidad. No quiero ser hallado apartado de Dios. No quiero que me encuentre en frialdad espiritual. Alguien decía por allí, sirve a Dios, planea, piensa, ejecuta, haz las cosas para Dios como que si Cristo no va a venir en 1000 años. Pero ora y guárdate como que Cristo vino hoy día a la medianoche. Porque no sabemos cuándo Cristo va a venir, ¿verdad? Puede venir hoy día, puede venir mañana, puede venir en este mismo instante. Nadie lo sabe. Como ladrón en la noche, dice, vendrá y aparecerá el Hijo del Hombre entre las nubes. La pregunta es, ¿cómo seré hallado en su venida? ¿Cómo Dios me va a encontrar en su venida? La maravillosa verdad de Juan es, ahora eres hijo de Dios. Ahora tienes un padre. Ahora tienes una familia. Ahora Dios te ha bendecido. Ahora Dios te escucha. Ahora Él está con los brazos abiertos para escuchar tu clamor y tu oración. Él te ama, Él es tu Padre. Pero sin embargo, el hecho de ser hijo de Dios y el hecho de tener las bendiciones de Dios y ser salvo y tener vida eterna y las cosas que ya sabemos que hemos recibido por la fe en Cristo, no es lo único que significa la salvación para ti y para mí. Juan dice claramente, aún no sabemos lo que hemos de ser. Aún hay una parte de la salvación que todavía no se ha manifestado con plenitud en la vida del creyente. Pablo lo explicó también. Dice Pablo, en esperanza somos salvos. No significa que no somos salvos, ya somos salvos. Pero este cuerpo, hermanos, este cuerpo que enferma, este cuerpo que se va debilitando con los años, este cuerpo que es tentado, que cede al pecado, este cuerpo, hermano, aún debe ser transformado. Aún debe ser transformado. Aún debe ser completamente conquistado. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 5 que a la final trompeta, porque sonará la trompeta de Dios, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y en estos cuerpos incorruptibles, sin pecado, podremos por fin entrar al cielo. Juan dice, hermano, aún no sabes,
Aún no sabemos todo lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado completamente. Sabemos en la Escritura lo que va a pasar, pero no se ha manifestado, no lo hemos vivido todavía. Aún lidiamos con cuerpos pecaminosos. Aún lidiamos con cuerpos que tienden al pecado, que tienden constantemente. ¿No te das cuenta, hermano, cómo una semana estamos bien, la siguiente estamos mal, la siguiente decimos vamos a orar, la siguiente nos hundimos y nos queremos ir de Cristo, la siguiente queremos servirle, la siguiente otra vez nos queremos ir al mundo? Estamos constantemente en este sub y baja de emociones, de sentimientos, de pecados. Siempre estamos yendo y necesitamos constantemente recordar la palabra de Dios, porque rápido nos olvidamos del Señor. Dejamos de ser agradecidos, nos ofendemos por cualquier cosa, nos llenamos de rencor por cualquier cosa y rápido nos salimos de la presencia de Dios y necesitamos constantemente ser recordados. Porque aún batallamos. Porque aún luchamos contra el pecado y cada creyente batalla con áreas específicas, puntuales en su vida. No todos batallamos por lo mismo, no todos batallamos con la misma intensidad, pero todos batallamos. Algunos se habrán rendido, otros estarán empezando a batallar, otros están en plena batalla, otros están en descanso un momento, pero todos estamos luchando contra el pecado. Y Juan nos promete, sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. La lucha terminará, la lucha acabará, llegará el momento del descanso, llegará el momento de la satisfacción, de la recompensa y podremos descansar. Pero hoy tienes que pelear, hermano. Llegará el momento del descanso, llegará el momento del premio, de la recompensa. Pero hoy usted y yo tenemos que pelear y duramente. Como decía Pedro, batallad contra las pasiones que combaten en el alma. Tenemos que pelear por nuestra santidad para esforzarnos en agradar al único que nos amó, al único que nos salvó y al único que merece ser alabado y agradado. La santidad entonces, en un sentido, no solamente es posicional, es dinámica. Es un proceso en el cual yo estoy sometiéndome a la voluntad de Dios, abandonando el pecado, abandonando lo que me aleja de Él, abandonando lo que me aparta de Él, volviendo a reenfocar mi mirada, arrepintiéndome de mis pecados, limpiándome de la suciedad de este mundo todo el tiempo. Todo el tiempo, pastor, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Cuando Cristo viene, hermano, tu descanso llegó. Cuando Cristo viene, la recompensa llegó. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por eso el creyente tiene que vivir constantemente esperando la venida del Señor, anhelando la venida del Señor. Juan dice, hoy eres hijo de Dios y debes de vivir como hijo de Dios. Si tú te llamas hijo de Dios, vive como hijo de Dios. El que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Ese es el estándar para el creyente. Aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Hay una lucha, un combate, un desafío. Pero hay una promesa, Cristo se va a manifestar por segunda vez. Y Apocalipsis capítulo 21 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada uno según haya hecho en esta tierra. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 20, porque es necesario que todos los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho en esta vida. Así que usted va a ver dos escenarios allí. Va a ver el creyente que se esforzó, que batalló, que peleó, que lidió, que a veces tropezó, se cayó, se ensució, se volvió a levantar, se limpió y siguió adelante, que constantemente estaba batallando, procurando serle fiel al Señor, procurando serle agradable al Señor en cuerpo, mente y alma. Y esa persona, ese hombre, esa mujer, ese creyente recibirá la recompensa debida a su esfuerzo, la recompensa a las lágrimas, a las noches en oración, a las veces que tuvo que negarse a la tentación, a las veces que tuvo que negarse a sí mismo, no para hacer lo que quería, sino lo que Dios quería.
recibirá su recompensa. Recibirá el premio por su esfuerzo, por su lucha, por su preocupación, por su diligencia. Pero también veremos el otro cuadro, hermano. El de aquel creyente que dijo, bueno, Cristo tarda en venir, quién sabe cuándo viene, quién sabe si vendrá. Ya mañana me santificaré, ya el próximo año lo haré, ya cuando mis hijos sean grandes lo haré, ya cuando tenga un trabajo lo haré, ya cuando me sane me santificaré, ya cuando tenga dinero me consagraré, ya cuando acabe de pagar esto me consagraré. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y no se preparó. Y no peleó contra el pecado. Y se dejó llevar por la murmuración, se dejó llevar por el chisme, se dejó llevar por la división, se dejó llevar por la pornografía, se dejó llevar por la lujuria, se dejó llevar por perder el tiempo en novelas y en películas y en tonterías, se dejó llevar por el odio, el rencor, la falta de perdón. Se dejó llevar por el temor, por la incertidumbre, por las cosas que este mundo ofrece, por las amistades, por el corazón, por los sentimientos. Se enredó con personas del mundo. Y viene Cristo, hermano. Y viene Cristo. ¿Y qué le voy a decir? Ay, Señor, por favor, espérate un poquito más, una semanita más, un día más que me arreglo. No. Cuando viene el día, viene y se acabó. Ya no hay nada más que hacer. La puerta se cierra. Y necesito saber, hermano, si yo voy a estar listo para la venida del Señor. Así que yo quiero animarte en esta mañana. Cristo viene por segunda vez. Es una verdad que la iglesia ha proclamado desde el inicio. Cristo prometió que él iba a morir y murió. Cristo prometió que él iba a resucitar y resucitó. Cristo prometió que iba a volver y volverá, hermano. Los ángeles le dijeron a los hombres que estaban mirando a Jesús yéndose al cielo: ¿por qué miran a los cielos? ¿Verdad? Este mismo Jesús que le han visto ir, ese mismo Jesús vendrá. Ese mismo Jesús vendrá. Y cuando venga, hermanos, ¿quién estará en pie? Dice el libro Apocalipsis. ¿Quién podrá ponerse en pie? ¿Quién podrá escapar de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono? Porque Cristo no viene en debilidad, hermano. Cristo no viene como este carpintero humilde, como un bebé humano recién nacido. No, Cristo viene como el Rey de reyes y Señor de señores. Viene a traer justicia, viene a traer verdadera paz. Viene a destruir a los malvados, a los que toda su vida han rechazado a Dios y han blasfemado el nombre de Dios todo el tiempo. Pero también viene por sus santos. También viene por los que son suyos. Viene por su pueblo para llevárselos y para darles gozo y vida eternas. Mira lo que dice Juan, 1 Juan 2:28. Hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hermano, santifícate. Apártate de lo malo, para que su venida no te encuentre desprevenido, para que su venida no te encuentre desnudo. Mantente en oración, mantente leyendo la palabra, mantente sirviendo a Dios, mantente congregando en la iglesia local, mantente en comunión con tus hermanos, mantente rindiendo cuentas de tu vida espiritual, mantente cuidando a tu familia, cuidando a tus hijos, luchando contra el pecado, no permitiendo que el pecado entre en tu hogar a través de la televisión, de la revista, de los medios de comunicación, del internet. No lo permitas, batalla. Tú eres el muro, padres, tú eres el muro de defensa contra el mundo en tu hogar. Tú eres el muro que puede detener la entrada de la maldad. Hoy, hermano, más que nunca, somos tentados todo el tiempo. Todo el tiempo. La maldad está a la puerta. En el celular, en la tablet, en la computadora, en la televisión, en los periódicos, en los vecinos. Sal a la calle, está la tentación allí. Necesitas ser un muro contra la maldad en tu vida y en la vida de tu familia. Pero no lo voy a hacer si no entiendo que Cristo viene y es mi responsabilidad santificarme. Y eso es lo tercero. Santifícate porque Dios es santo y es tu responsabilidad y es tu deber como cristiano y es un mandato bíblico que te santifiques. Versículo número 3. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. La santidad no es un estado de perfección absoluta. Eso no es verdad. No hay persona en este mundo que pudiera decir, yo soy santo completamente, ¿no? Yo no he pecado, yo ya no tengo pecado en mí. Eso es mentira. La Biblia dice claramente, y Juan lo menciona, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No hay creyente, no hay hombre, dice que Salomón en el Eclesiastés, que no peque. No hay. Todo creyente, aún el creyente que tiene años en Cristo, maduro espiritualmente, lleno del Señor, igual ese creyente tiene su corazón susceptible al pecado, susceptible a la tentación. Seguramente no será un pecado grosero o tal vez hasta así. Imagínense cuántos casos hay ahora. Pero el orgullo, la vanagloria, la envidia y tantas cosas más. Hace poco, usted supo, ¿no?, de este hermano que tenía un ministerio apologético muy fuerte en el mundo mundial, un hermano muy respetado, un expositor de la palabra, y a su muerte nos venimos a enterar de pecados sexuales en los que estaba metido. Hace poco también este pastor conocido, expositor, escritor de libros, cae en pecado sexual y tira por la borda años de ministerio. Hermano, el pecado no solamente es para el incrédulo, el pecado no es algo que el incrédulo solamente tiene ahí que lidiar, no, el creyente tiene que lidiar con el pecado todo el tiempo. El creyente tiene que guardarse y es mi responsabilidad. La Biblia dice claramente que la santidad es obra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día del Señor Jesús. Es verdad, Dios me santifica porque Él dice en su palabra también que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también es una verdad de la Escritura que yo debo perfeccionar la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1, que yo debo de buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12. Primera de Pedro, sed santos como yo soy santo, dice la palabra. Entonces es una obligación personal mía. Juan dice, el que tiene esta esperanza, es decir, el que conoce que Dios le ama, el que tiene su identidad clara como hijo de Dios, el que no está pensando, ¿qué será? Amo a Dios, amo al diablo, me voy al mundo, me voy a la iglesia. No, el que tiene su identidad clara, el que ya está claro de quién es en Cristo Jesús, el que sabe que Cristo viene y le espera, y ha tomado su posición, no esta posición infantil, de que, ay, clamo, decreto, que Dios me dé, si no me voy a. No, el hijo que entiende su posición y que entiende que Dios le puede bendecir, y cuando Dios no quiere bendecir, no le bendice, y eso no cambia en nada mi relación con Dios, porque yo no amo a Dios por lo que Él me pueda dar, sino amo a Dios por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él es. Este creyente que entiende y espera al Señor, dice, se purifica a sí mismo. Hermano, usted puede estar en la mejor iglesia. Usted puede estar bajo el mejor pastor. Usted puede escuchar todos los días a los mejores predicadores. Usted puede tener su playlist de los mejores predicadores, los de más sana doctrina, los más ungidos. Usted puede leerse cientos de libros. Usted puede tener comunión con los santos más maduros de la fe cristiana, la creminata del cristianismo. Y sin embargo, si usted no se santifica a sí mismo, hermano, mi esposa no me va a santificar. Amén. Mi esposa puede orar por mí, yo agradezco que ella lo hace, pero ella no va a tomar decisiones por mí. Ella no puede santificar mi vida. Ella santifica su propia vida. Ella busca al Señor personalmente. Tu esposa no te va a santificar. Tus hijos no te van a santificar. Tu pastor no te va a santificar. Tu iglesia no te va a santificar. Tú te tienes que santificar a ti mismo. Tú tienes que entender tu responsabilidad y decir, Señor, yo soy el llamado a buscar la santidad en mi propia vida. Usted puede estar en medio del infierno y aún así decidir santificarse para el Señor.
Samuel de la Biblia, convivió su adolescencia con los muchachos más perversos y más malvados que existían en esa época. Ofni y Fines, los hijos de Elí, perversos, lujuriosos, se acostaban con las mujeres que venían a ofrecer sacrificio, se comían impunemente los sacrificios traídos al Señor. Su padre no les decía nada, era un buen sacerdote, pero un mal padre. Nunca les estorbó, nunca los disciplinó, nunca les estorbó. Y ese muchacho creció entre ellos. Y te pregunto, ¿cómo acabó Samuel? ¿Cómo acabó Samuel, hermano? Acabó siendo un siervo fiel. ¿Por qué? Cualquiera diría, las malas costumbres, las malas conversaciones, los malos amigos, mira, me lo corrompieron al muchacho. No. ¿Por qué? Porque tenía una madre que oraba por Samuel. Porque tenía un padre que, a pesar de que lo habían entregado al Señor, año a año venían a visitarle. Y porque ese muchacho en un momento determinado de su vida tuvo un encuentro con Dios y decidió de manera personal: yo voy a ser fiel al Señor. Cada uno se santifica a sí mismo. A donde yo vaya, mi pecado me va a seguir, o mi fidelidad me va a seguir. Santifícate a ti mismo, hermano. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Yo tengo que santificarme, tengo que purificarme. Hay amistades con las que tengo que cortar. Hay conversaciones con las que ya no tengo que tener. Hay tal vez música a la que ya no debo escuchar. Hay hábitos que yo tengo que dejar. Hay prácticas que tengo que abandonar, que no me edifican, que no me suman, que no me motivan hacia Dios, que no me edifican, que me causan más bien confusión, llena mi corazón de cosas que no agradan a Dios. Tengo que cortar, hermano. Tengo que cortarlas si quiero crecer en santidad. Nadie va a tomar esa decisión por ti. Yo tengo que tomar esa decisión de aquellas cosas que yo sé delante del Señor que no me ayudan, que me estorban, que me hacen retroceder. Y yo tengo que decirle: Señor, yo quiero dejar eso. Yo quiero llenar mi corazón de tu palabra. Yo quiero buscarte. Yo quiero amarte. La Biblia dice: con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Pablo dice también: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Presenta tu vida al Señor. Pablo exhorta a Timoteo, un líder cristiano, y le dice: hermano, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que hay un componente en la vida del creyente en la que usted tiene que santificarse por amor a su familia, por amor a usted mismo. Pero si usted es líder, si usted está sirviendo al Señor, hay una doble exigencia de santidad. Hay una doble exigencia de santidad, porque usted quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y no puedo ser un instrumento útil en las manos de Dios sin santificarme. Yo puedo estudiar teología y debo hacerlo si quiero servir al Señor. Yo debo estar y pasar mi vida, es lo que yo he decidido, pasar mi vida estudiando la palabra de Dios. Es lo que yo quiero, es mi convicción personal. Yo quiero estudiar todo el tiempo la palabra de Dios. Y tal vez no tengo la disciplina para estudiar por mí mismo, así que me meto en un programa de seminario y para lo que sea por obligación, hacer mis tareas y estudiar y estar siempre estudiando. Me funciona a mí. Pero ni eso me va a ayudar si no me santifico. Yo puedo tener buenos amigos, parientes, hermanos, consejeros, pero si no me santifico, hermano, de nada me va a servir. El creyente entonces debe de santificarse. Dice acá que tiene esa esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, Dios es santo y Dios te ama. Recuerda, la primera que vimos, ¿verdad? ¿Dios te ama o no te ama? Dios te ama, pero Él es santo. Su amor no va a cambiar por ti por causa del pecado. Quiero que entiendas esto. El pecado no cambia a Dios, me cambia a mí. El pecado
no rompe, no destruye mi posición como hijo de Dios, si es que soy hijo de Dios verdaderamente. El pecado destruye mi comunión con Dios. Porque Dios me ama. Él quiere tener comunión conmigo, pero no la va a tener si yo estoy abrazando pecado en mi vida. Si yo estoy abrazando el pecado en mi vida, si yo no quiero renunciar al pecado en mi vida, entonces la comunión se rompe. Mira lo que dice Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Querido hermano, santifícate si quieres tener comunión con Dios. Porque Dios no va a descender a mi pecado. Él es santo y no va a dejar de ser santo porque yo no quiero obedecerle. Él no se va a adecuar a mí. Yo me tengo que adecuar a su llamado, a su estándar. Si Él es santo, yo tengo que santificarme. Santifícate si quieres tener comunión con Dios. Santifícate si quieres tener la aprobación de Dios en tu ministerio. Si quieres que Dios te bendiga, te haga crecer, santifícate. Si quieres que Dios traiga bendición en tu vida, en tu familia, en tu hogar, la primera preocupación que tienes que hacer no es tanto quién me va a dar el dinero, quién me va a dar trabajo, a quién conozco, a qué puerta puedo tocar. No, santifícate. Santifícate. Porque Dios es el dador de todo cuanto tú y yo necesitamos. Santifícate, hermano. ¿Qué es lo que Dios siempre le decía a Moisés y al pueblo de Israel? Cada vez que Dios venía a un encuentro con su pueblo, ¿qué decía? Santifíquense. Santifíquense. ¿Qué le decía Dios a Moisés? Quítate el calzado porque el suelo donde estás es santo. ¿Qué le decía Dios a Josué? Saca el calzado donde estás, porque el lugar donde estás es santo. ¿Usted me entiende? Cada vez que yo quiero acercarme a tener comunión con Dios, lo primero que Dios me va a decir, ojo, este lugar es santo. Y si tú quieres seguir abrazando tu pecado, y quiero decir esto con mucho cuidado, porque no estoy haciendo una apología a la no oración. No, hay que orar. Pero si aún yo vengo a la oración, pero no quiero abandonar mi pecado, de nada me sirve. De nada me sirve. Ojo, el fariseo oraba consigo mismo. El fariseo oraba, pero no quería abandonar su pecado. La oración que agrada a Dios es la oración de entrega, la oración de renuncia. No la oración, porque una cosa es esto, la santidad no es cucufatería. Ojo, la santidad es un reconocimiento de que yo necesito a Dios, que yo no puedo vivir una vida agradable a Dios sin su poder. La santidad está muy ligada a la oración, porque yo no voy a ser santo, yo no voy a poder vivir de una manera agradable a Dios en mis fuerzas. Yo necesito el poder de Dios, yo necesito su fortaleza, su sabiduría. ¿Y cómo la obtengo? Orando. Orando a Dios. Orando a Dios. Está muy de la mano. Está muy de la mano. De una manera pudiéramos decir, el que se está santificando está orando. Y el que deja de orar va a dejar de santificarse. Lo dijo Jonathan Edwards hace muchos siglos. El cristiano que deja de orar, el cristiano que ora, que empieza a orar, deja de pecar. Y si peca, es porque ha dejado de orar. Y si peca, es porque ha dejado de orar. Santifiquémonos, hermanos. ¿Quieres que la iglesia crezca? Santifícate. ¿Quieres ser bendecido en tu ministerio? Santifícate. ¿Quieres que Dios bendiga tu hogar? Santifícate. ¿Quieres que Dios haga prosperar a tus hijos? Santifícate. ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio? Santifícate. ¿Quieres que Dios te dé claridad, luz, entendimiento de su voluntad? Santifícate. ¿Quieres que Dios haga su perfecto propósito en ti? Santifícate. Termino con esto. Hermano amado, Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a buscarle de todo corazón, porque Él te ama. Amén. Él te ha amado. Él te ha mostrado su amor en la persona de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que entiende este mensaje y se entrega de corazón a Jesús, sea salvo. Así que en esta mañana, si aún no le has rendido tu vida a Cristo,
Hoy es el día de la salvación. Hoy es el buen día. No tomes en vano la gracia de Dios. No desprecies el regalo que Dios te ha dado. No pierdas el tiempo en ideas absurdas. Busca a Cristo. Conságrate a Él, porque Él te ha amado. Esfuérzate, porque Él te ama. No pienses que Dios te ha dejado, te ha abandonado, te ha hecho a un lado. Dios te sigue amando hoy con la misma intensidad y con la misma fuerza con la que te amó cuando eras un incrédulo. Charles Spurgeon decía, si me amó cuando yo era un pecador, si me amó cuando yo era un blasfemo, ¿cómo no me va a amar ahora que soy su hijo, que he sido aceptado por la gracia de Dios en Cristo Jesús? Así que Dios te ama, esfuérzate. Cristo viene, esfuérzate. Que su venida no te encuentre, hermano, desprevenido. Que su venida no te encuentre, que no te encuentre frío, apartado, separado de Dios, con rencor en tu corazón, sin haber perdonado. Que su venida no te halle, hermano. Ay, que su venida no te encuentre abrazando pecados, abrazando la inmundicia, abrazando la maldad. Que su venida te encuentre sirviéndole con las manos en el arado. Y por último, santifícate, porque si tú eres de Cristo, entonces tú quieres ser como tu Padre. Y tu Padre es santo. Dios es santo, hermanos, y Él quiere tener comunión contigo. Él quiere hablarte cada mañana. Él quiere hablar a tu corazón, pero no lo va a hacer si yo sigo albergando pecados. Deja tu pecado a un costado, renuncia al pecado y entonces Dios podrá nuevamente volverte a hablar y volver a tener comunión contigo. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a terminar ese tiempo en oración, pidiéndole al Dios de todo poder y de toda gracia que nos fortalezca. Y si en esta mañana el Espíritu Santo, hermano, te ha hablado, y yo no quiero avergonzar a nadie aquí, pero todos con sus rostros inclinados, y si en esta mañana el Espíritu de Dios te ha hablado, hermano, y usted reconoce delante del Señor que hay un pecado o pecados que el Señor te señala claramente como algo de lo que tú sabes que tienes que dejarlo. Tú lo sabes, Dios lo sabe, tienes que dejarlo. Que en esta mañana, hermanos, el Señor te dé fuerza para abandonar ese pecado. O no vas a avanzar ni un paso más en la vida cristiana. En esta mañana Dios te dice, hermano, yo quiero bendecirte, yo quiero utilizarte, yo quiero hacer grandes cosas a través de ti. Pero no vas a avanzar un paso sin que te santifiques. Santifícate y ven al encuentro del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Reconocemos, Dios mío, nuestra batalla diaria contra el pecado, contra la inmundicia. Sabemos, Señor, que esa batalla, Dios, solo podemos ganarla en el poder del Espíritu de Dios. Sabemos, Señor, que tú demandas de tu iglesia, una iglesia santa y sin mancha. No una ramera, no una prostituta, sino una iglesia santa, pura, sin mancha. Ayúdanos, Señor, a santificarnos en esta mañana, porque tú quieres venir al encuentro de tu iglesia. Tú quieres tener comunión con los hermanos de manera personal, pero también con tu iglesia. Tú quieres bendecir esta iglesia. Tú quieres, Señor, glorificarte en esta iglesia. Y rogamos, Padre, y oramos, Señor, que tu gloria llene este lugar. Pero tenemos que santificarnos primero. Tenemos que santificarnos primero, Señor. Tenemos que abandonar el pecado, la inmundicia, la maldad. Señor, todo pecado de mente, de acción, de omisión, de pensamiento, Señor, lo pongo a tus pies y te pido por favor, Señor, que perdones mi pecado, que perdones la maldad de mi corazón, porque un verdadero discípulo se tiene que santificar y yo quiero santificarme, Señor, porque tú me amas y yo te amo, Señor. Tú eres mi vida y no quiero hacer otra cosa más que ello, Señor. Ayúdame a santificarme. Señor, tú vienes por segunda vez y quiero ser encontrado preparado. Quiero ser hallado, Señor, preparado. Y porque tú, Dios, eres santo. Tú te gozas, Señor, de la bondad. Tú te gozas, Señor, de la santidad. Tú habitas en la hermosura de la santidad, Señor. El profeta Isaías, Señor, al ver tu presencia, inmediatamente clamó y dijo, ay de mí, que soy pecador. Soy un hombre de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos, Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Ayúdanos a participar de tu santidad. Ayúdanos a participar de tu poder. Señor, rendimos nuestros corazones a ti
y consciente y voluntariamente queremos abandonar el pecado, la lujuria, la pornografía, el chisme, la división, la murmuración, la envidia, la falta de perdón, los pleitos, Señor, el sarcasmo entre esposos, los insultos, Padre, los golpes, la traición, el engaño, la mentira, las cosas hechas, Señor, a las espaldas de otros, las cosas hechas ilegalmente, Señor, queremos abandonar para honrarte a ti. Queremos abandonar, Señor, toda irreverencia, todo irrespeto, toda burla, todo sarcasmo, humor negro, toda conversación o amistad, Señor, que nos lleva a lo malo, que nos lleva, Señor, a ofenderte, que nos lleva, Señor, a burlarnos de lo que tú amas, que es tu iglesia. Perdónanos, Padre Celestial. Perdona, Dios mío, si estos labios que te cantan y te alaban, también, Señor, han pronunciado palabras soeces, palabras sucias, palabras impuras. Porque de cada palabra que salga de mis labios daré cuenta, Señor, en el día final. Así dice tu palabra. Perdona, Dios mío, si esta mente que tú me has dado la he utilizado para maquinar maldad contra mi prójimo, para maquinar el engaño contra, Señor, los hijos tuyos. Perdóname, Señor, si me he prestado al engaño, si he prestado mis manos a la corrupción, si he prestado mis manos, Señor, para lo que a ti no te agrada, si he caminado en injusticia, si he caminado en mentira, Señor, si he retenido, Señor, lo que tenía que dar, si he sido injusto, Señor, si he dicho que no podía cuando sí podía, Señor, si he sido, Dios mío, parcial y he apoyado, Señor, al que no tenía razón, solo porque era mi amigo, y he sido injusto, Señor, perdóname. Perdóname, oh Dios, si en las noches, en vez de dedicar un tiempo a la oración, he perdido el tiempo, Señor, en series vanas, en películas mundanas, incrédulas, Señor, perversas, o, Señor, en hábitos que yo sé que están mal, pero me justifico a mí mismo, Señor. Perdóname, Dios mío, si pudiendo dar mis manos, si pudiendo dar mis finanzas para la extensión del evangelio, retuve, Señor, y me lo guardé para mí. Perdóname, Padre, si ofendí, si guardé mi corazón rencor contra aún los incrédulos, porque aún ellos son hechos imagen y semejanza tuya. Perdóname, Señor, si me burlé de las autoridades del país o de la iglesia o de algún lugar, porque son autoridades puestas por ti. Perdóname, Señor, si mis ojos codiciaron mujer ajena, si mis mentes, Señor, mis ojos anhelaron, Dios mío, lo prohibido, lo que a ti no te agrada, lo que es contra la naturaleza, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, oh Dios, si para quedar bien yo hice quedar mal a otro, Señor. Perdóname, Dios mío, si me aproveché de mi posición en desmedro de otros. Perdóname, Señor, si robé. Perdóname si hurté. Perdóname si mentí. Perdóname, Señor, si fui ofensivo contra mis padres, si no los respeté, no los honré. Perdóname si atenté contra tu iglesia, Señor, albergando pecados sin confesar que dañaban al cuerpo de Cristo. Perdóname, Señor, si debiendo ser parte del cuerpo, me he aislado, Señor, y no he querido ser parte del cuerpo. Y he retenido mis dones y no los he usado para la bendición del cuerpo. Perdóname, Dios mío, por esto y por muchas cosas más. Santifícame, purifícame, rompe ese yugo de pecado en mi vida y lléname de tu Espíritu Santo hoy en esta mañana. Hoy yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hoy yo quiero salir de ese lugar renovado. Hoy yo quiero salir de ese lugar fortalecido, con la convicción, no una emoción, una convicción, Padre, de que yo quiero vivir en santidad. Y la santidad jamás me va a llevar, Señor, a juzgar a otros o a sentirme superior a otros.
La santidad, Señor, solo me va a llevar a parecerme más a ti. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a santificarnos. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.